el día que Marisol, la madre de mi esposo Ramón Herrera, se mudó a nuestra casa en Valencia, nunca imaginé que ese sería el comienzo de una pesadilla que duraría 2 largos años. Recuerdo vívidamente esa mañana de primavera cuando llegó con sus maletas, una sonrisa tímida en su rostro y una historia conmovedora sobre problemas financieros que la habían dejado al borde de la ruina. Carmen, querida, me dijo con voz temblorosa, no sabes cuánto me duele tener que pedirles esto, pero no tengo a dónde más ir. Sus ojos, idénticos a los de Ramón, se llenaron de lágrimas mientras explicaba cómo su negocio de importación había quebrado debido a la crisis económica. Como empresaria exitosa, sentí empatía por su situación. Había trabajado duro para construir mi propia compañía de tecnología desde cero, y entendía lo devastador que podía ser un revés financiero. Además, ¿no es eso lo que hace la familia? Apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. No te preocupes, Marisol, le aseguré, tomando sus manos entre las mías. Puedes quedarte con nosotros el tiempo que necesites. Te ayudaremos a ponerte de pie nuevamente. Ramón, mi esposo de 3 años, parecía aliviado por mi respuesta. Me abrazó fuertemente y susurró en mi oído, gracias, mi amor. Eres un ángel. Esa noche, mientras Marisol se instalaba en la habitación de invitados, Ramón y yo discutimos la situación financiera en nuestra habitación. Cariño, comencé, creo que deberíamos ayudar a tu madre con una asignación mensual. Algo para cubrir sus gastos básicos mientras se recupera económicamente. Ramón asintió, pero parecía incómodo al hablar de dinero. ¿Cuánto tienes en mente?, preguntó, evitando mi mirada. Después de hacer algunos cálculos mentales rápidos, propuse, ¿qué te parece 6.000 euros al mes? Debería ser suficiente para sus necesidades y tal vez incluso para que ahorre un poco. Los ojos de Ramón se abrieron de par en par, ¿euro 6.000? Eso es, muy generoso, dijo, con una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar en ese momento. ¿Alivio, quizás? Bueno, tu madre necesita recomponerse, expliqué. Y con mis ingresos actuales, podemos permitírnoslo. Además, será solo temporal, ¿verdad? Ramón asintió rápidamente. Por supuesto, por supuesto. Solo hasta que mamá se recupere financieramente. Al día siguiente, le comunicamos a Marisol nuestra decisión. Su reacción fue extraña. Por un momento, me pareció ver un destello de triunfo en sus ojos, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. «Oh, mis queridos», exclamó, abrazándonos a ambos. «No sé cómo agradecerles. Prometo que trabajaré duro para salir adelante y no ser una carga para ustedes». Los primeros meses transcurrieron sin problemas. Marisol se adaptó rápidamente a nuestra rutina diaria. Cocinaba deliciosos platos tradicionales valencianos, mantenía la casa impecable y siempre tenía una palabra amable o una historia divertida para compartir durante las cenas familiares. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar pequeños cambios. Las compras esenciales de Marisol parecían cada vez más extravagantes. Un día, llegó a casa con un abrigo de piel que, según ella, había encontrado en oferta. Pero Marisol, le dije con gentileza, estamos en Valencia. Apenas hace frío aquí. Ella se rió, desestimando mi comentario. Oh, Carmen, una nunca sabe cuándo puede necesitar un buen abrigo. Además, ¿no crees que me queda divino? Decidí no presionar el tema, pero una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior. A los 6 meses de su llegada, esperaba ver algún progreso en su situación financiera. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza, le pregunté casualmente sobre sus planes. Marisol, ¿has pensado en buscar algún trabajo? Quizás algo relacionado con tu experiencia en importaciones. Su rostro se ensombreció momentáneamente antes de forzar una sonrisa. Ay, querida, el mercado está tan difícil. Además, a mi edad, ¿quién querría contratarme? No, no. Es mejor que me concentre en cuidar de ustedes. Es lo mínimo que puedo hacer por su generosidad. Esa respuesta me dejó intranquila, pero nuevamente, decidí darle el beneficio de la duda. Después de todo, la recuperación económica podía llevar tiempo.
Sin embargo, a medida que pasaban los meses, la situación comenzó a pesar sobre nuestras finanzas y nuestra relación. Los 6.000 euros mensuales, que al principio parecían una cantidad razonable, se convirtieron en una sangría constante de nuestros recursos. Un año después de su llegada, intenté abordar el tema nuevamente con Ramón. Cariño, le dije una noche mientras nos preparábamos para dormir, ¿no crees que deberíamos hablar con tu madre sobre buscar un trabajo? Han pasado 12 meses y no veo ningún esfuerzo de su parte por mejorar su situación. Ramón se tensó visiblemente. Carmen, por favor. Mi madre está haciendo lo mejor que puede. ¿No ves cómo cuida de nosotros? Además, el mercado laboral es difícil para alguien de su edad. Lo entiendo, pero... Comencé, solo para ser interrumpida. Pero nada, dijo Ramón con un tono que no admitía discusión. Es mi madre. No podemos echarla a la calle. Esa noche, me quedé despierta durante horas, mirando al techo y preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cuándo se había convertido nuestra generosidad en una obligación? ¿Y por qué sentía que era la única que veía un problema en esta situación? A medida que el segundo año de la estadía de Marisol comenzaba, las tensiones en la casa se volvieron palpables. Los gastos seguían aumentando, y mis intentos de sugerir un presupuesto o límites en las compras eran recibidos con miradas heridas y acusaciones veladas de tacañería. Carmen, me dijo Marisol un día, con lágrimas en los ojos, ¿acaso crees que disfruto dependiendo de ustedes? Si pudiera cambiar las cosas, lo haría en un instante. Me sentí culpable inmediatamente. Lo sé, Marisol. No quise insinuar. No, me interrumpió, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda, otro regalo que se había hecho a sí misma con nuestro dinero. Entiendo que la situación es difícil para todos. Prometo que redoblaré mis esfuerzos para encontrar una solución. Pero esa solución nunca llegó. En cambio, los gastos seguían aumentando. Un día era un nuevo juego de joyas, al siguiente una membresía en un club exclusivo de la ciudad. Cada vez que cuestionaba estos gastos, recibía la misma respuesta: es una inversión en mi futuro, querida. Necesito mantener las apariencias si quiero reconstruir mi red de contactos. Mientras tanto, mi propia empresa comenzaba a sentir la presión. Los 6.000 euros mensuales que al principio parecían manejables, ahora representaban una parte significativa de mis ingresos. Tuve que posponer planes de expansión y rechazar oportunidades de inversión prometedoras porque simplemente no tenía el capital disponible. Una noche, después de revisar las cuentas y darme cuenta de que habíamos gastado más de 144.000 euros en los últimos 2 años solo en la asignación de Marisol, sin contar los gastos adicionales que surgían constantemente, decidí que era hora de tener una conversación seria con Ramón. Lo encontré en su estudio, revisando algunos documentos del trabajo. Tomé una respiración profunda antes de hablar. Ramón, necesitamos hablar sobre la situación con tu madre, comencé, intentando mantener un tono neutral. Él levantó la vista de sus papeles, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa con mi madre? Han pasado 2 años, cariño. 2 años en los que hemos gastado una fortuna manteniéndola, y no veo ningún esfuerzo real de su parte por cambiar la situación. Ramón se puso de pie, su rostro enrojeciendo. ¿Qué estás insinuando, Carmen? ¿Que mi madre es una aprovechada? No, no es eso, intenté explicar, aunque una parte de mí comenzaba a pensar exactamente eso. Solo digo que no podemos seguir así indefinidamente. Necesitamos establecer un plazo, un plan concreto para que tu madre se independice. ¿Un plazo? ¿Un plan? Ramón repitió, incrédulo. Estamos hablando de mi madre, no de un proyecto empresarial. No puedes ponerle fecha de caducidad a la familia. Sus palabras me dolieron profundamente. ¿Y qué hay de nuestra familia, Ramón? ¿De nuestro futuro? Hemos pospuesto tantas cosas por esto. Nuestros planes de tener hijos, de viajar, de expandir el negocio. Oh, ahora entiendo, dijo Ramón con un tono sarcástico que nunca antes había escuchado en él. Se trata del dinero, ¿verdad? La gran empresaria Carmen no puede soportar ver disminuir sus ganancias.
Me quedé sin palabras por un momento, herida por su acusación. No se trata solo del dinero, Ramón. Se trata de responsabilidad, de límites, de construir nuestro propio futuro. Pero era como hablar con una pared. Ramón se negaba a ver la situación desde mi perspectiva. La discusión continuó por horas, subiendo de tono y bajando, pero sin llegar a ninguna resolución. Esa noche, mientras yacía en la cama, incapaz de dormir, me di cuenta de que estaba atrapada en una situación que parecía no tener salida. Por un lado, estaba mi amor por Ramón y mi deseo de mantener la paz en nuestro hogar. Por otro, la creciente frustración y resentimiento hacia una situación que parecía estar consumiendo no solo nuestros recursos financieros, sino también la base misma de nuestra relación. Mientras escuchaba la respiración tranquila de Ramón a mi lado, me pregunté cuánto tiempo más podría soportar esta situación antes de que algo se rompiera irremediablemente. Lo que no sabía en ese momento era que los eventos que estaban por venir pondrían a prueba no solo mi paciencia y mi generosidad, sino también mi propia seguridad y bienestar. Aquella noche de marzo quedará grabada en mi memoria para siempre. El aire estaba cargado de una tensión que se había ido acumulando durante meses, como una tormenta a punto de estallar. Yo me encontraba en mi oficina en casa, un espacio que hasta entonces había considerado mi santuario, revisando los últimos informes financieros de la empresa. El reloj marcaba las 10:30 cuando escuché unos pasos apresurados en el pasillo. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe, revelando a Marisol, con el rostro enrojecido y los ojos brillantes de una manera que nunca antes había visto. «Carmen, querida», dijo con una voz que intentaba ser melosa pero que no lograba ocultar un tono de exigencia. «Necesito hablar contigo de algo urgente». Dejé los documentos sobre el escritorio y la miré, intentando mantener la calma. «¿Qué sucede, Marisol?» «Es bastante tarde». Ella entró en la oficina, cerrando la puerta tras de sí. «Es que, verás, ha surgido una oportunidad increíble. Una inversión que podría cambiar todo». Ya había escuchado este tipo de historias antes, pero algo en su tono me alertó de que esta vez era diferente. ¿De qué tipo de inversión estamos hablando?, pregunté, intentando mantener un tono neutral. Un amigo mío, un empresario muy respetado, me ha ofrecido participar en un negocio de importación de lujo. Es una oportunidad única, Carmen. Pero necesito 5.000 euros adicionales para asegurar mi lugar. Sentí como la frustración, que había estado reprimiendo durante meses, comenzaba a burbujear en mi interior. Marisol, ya hemos hablado de esto. Los 6.000 euros mensuales que te damos deberían ser más que suficientes para tus gastos y cualquier inversión que quieras hacer. Su rostro cambió instantáneamente. La máscara de dulzura desapareció, revelando una expresión de furia que me heló la sangre. ¿Suficientes? ¿Te atreves a decir que son suficientes?, gritó. ¿Tienes idea de lo que cuesta mantener las apariencias en este mundo? ¿De lo que necesito para reconstruir mi vida? Me puse de pie, sintiendo que necesitaba estar a su nivel para esta confrontación. Marisol, hemos sido más que generosos. Han pasado 2 años y no hemos visto ningún esfuerzo real de tu parte para... No pude terminar la frase. Marisol se abalanzó hacia la pared donde colgaba un bate de béisbol decorativo, un recuerdo de un viaje que Ramón y yo habíamos hecho a Estados Unidos en tiempos más felices. Con una agilidad que no hubiera esperado de ella, lo arrancó de su soporte. ¿Generosos?, rugió, blandiendo el bate. ¿Llamas generoso a darme migajas mientras tú nadas en la abundancia? Vi el golpe venir, pero la sorpresa me paralizó. El bate impactó contra mi espalda con una fuerza brutal, arrancándome un grito de dolor y shock. Caí al suelo, más por la conmoción que por la fuerza del golpe. «Eres una ingrata», continuó Marisol, alzando el bate nuevamente. «Después de todo lo que he hecho por ustedes, ¿así es como me lo pagas?». Rodé por el suelo, intentando esquivar el segundo golpe. Mi mente era un torbellino de pensamientos incoherentes. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo la mujer que decía quererme como a una hija podía atacarme de esta manera? Marisol, por favor, supliqué, alzando las manos en un gesto defensivo. Podemos hablar de esto. No necesitamos recurrir a la violencia. Pero mis palabras parecían caer en oídos sordos.
Marisol estaba completamente fuera de sí, años de resentimiento y frustración saliendo a la superficie en una explosión de ira incontrolable. «¿Hablar?», escupió. «Estoy harta de hablar. Estoy harta de tener que mendigar por lo que es mío por derecho». Fue entonces cuando lo vi. En la puerta de la oficina, observando la escena con una expresión indescifrable, estaba Ramón. Mi esposo, el hombre que había jurado amarme y protegerme, estaba allí parado, viendo cómo su madre me atacaba sin mover un dedo para detenerla. «Ramón», susurré, mi voz quebrada por el dolor y la incredulidad. «Ayúdame, por favor». Pero él no se movió. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, me miraban con una mezcla de lástima y desprecio. En ese momento, sentí como algo dentro de mí se rompía. No era solo el dolor físico del golpe, sino una herida mucho más profunda, una traición que sabía que nunca podría perdonar. Marisol, al ver a su hijo, pareció recuperar algo de compostura. Bajó el bate, pero su mirada seguía cargada de odio. «Ramón, cariño», dijo con una voz que intentaba ser dulce pero que sonaba como uñas sobre una pizarra. «Tu esposa se niega a ayudarnos. Después de todo lo que hemos hecho por ella, nos trata como a mendigos». Ramón dio un paso hacia adelante, pero no hacia mí. Se acercó a su madre, poniendo una mano sobre su hombro. «Mamá, cálmate», dijo suavemente. Estoy seguro de que Carmen no quiso decir. No pude soportarlo más. Con un esfuerzo que no sabía que tenía, me puse de pie. El dolor en mi espalda era intenso, pero el dolor en mi corazón era aún mayor. «¿Eso es todo lo que tienes que decir, Ramón?», pregunté, mi voz temblando de rabia y decepción. «¿Tu madre me ataca y tú la consuelas a ella?». Ramón tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero sus siguientes palabras destruyeron cualquier esperanza que pudiera haber tenido. «Carmen, estoy seguro de que esto es solo un malentendido. Mamá está pasando por un momento difícil y...». «¿Un momento difícil?», interrumpí, incrédula. «Me acaba de golpear con un bate de béisbol. ¿Cómo puedes justificar esto?». Marisol, aparentemente envalentonada por la actitud de su hijo, se irguió. «No exageres, Carmen. Apenas te toqué. Siempre fuiste una dramática». En ese momento, mirando los rostros de las dos personas que supuestamente eran mi familia, me di cuenta de la verdad que había estado negando durante tanto tiempo. Estaba sola. Completamente sola en una casa que se había convertido en una prisión, rodeada de personas que me veían no como un ser humano, sino como un medio para sus fines. «Salgan de mi oficina», dije con una calma que no sentía. «Ahora». Ramón dio un paso hacia mí, su rostro una máscara de preocupación que ahora podía ver claramente como falsa. «Carmen, cariño, no seas así. Podemos hablar de esto mañana, cuando todos estemos más calmados». «He dicho que salgan», repetí, mi voz fría como el hielo. «Y Marisol, puedes olvidarte de esos 5.000 euros. De hecho, a partir de mañana, se acabaron las asignaciones mensuales». El rostro de Marisol se contorsionó en una mueca de furia. «No puedes hacernos esto. Somos tu familia». «La familia no se trata así», respondí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar, pero negándome a darles la satisfacción de verme llorar. «Ahora, salgan antes de que llame a la policía». Ramón tomó a su madre por el brazo y la guió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. «Carmen, por favor, recapacita. No tomes decisiones apresuradas». No me digné a responder. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, me derrumbé en mi silla, el dolor en mi espalda ahora un recordatorio constante de la traición que acababa de sufrir. Mientras escuchaba sus voces apagadas discutiendo en el pasillo, mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Sabía que esto no había terminado. Conocía lo suficiente a Marisol y a Ramón para saber que intentarían manipularme, hacer que me sintiera culpable, convencerme de que todo había sido un malentendido. Pero algo había cambiado en mí. La venda había caído de mis ojos y, por primera vez en 2 años, veía la situación con total claridad. Este no era un hogar, era una trampa. Y yo,
que siempre me había enorgullecido de mi independencia y fortaleza, me había convertido en una prisionera voluntaria. Miré alrededor de la oficina, mis ojos deteniéndose en cada objeto que representaba mi trabajo duro, mis sueños y aspiraciones. ¿Cuánto de esto había sacrificado por mantener una ilusión de familia? ¿Cuánto más estaba dispuesta a perder? La respuesta era clara: ni un céntimo más, ni un segundo más. Con manos temblorosas, abrí mi laptop y comencé a hacer lo que mejor sabía hacer: planear. Revisé mis cuentas bancarias, mis inversiones, mis contactos. Tenía recursos que Marisol y Ramón desconocían, precauciones que había tomado sin siquiera darme cuenta de que algún día las necesitaría. Mientras trabajaba, escuchando ocasionalmente los murmullos de Marisol y Ramón en otra parte de la casa, sentí una extraña calma apoderarse de mí. El miedo y la confusión iniciales daban paso a una determinación fría y calculada. Ya no era la víctima en esta historia, estaba tomando el control. Las horas pasaron volando mientras elaboraba mi plan. Cuando finalmente levanté la vista del ordenador, vi que el cielo comenzaba a aclararse. Un nuevo día estaba amaneciendo, y con él, una nueva Carmen. Me levanté, ignorando el dolor en mi espalda, y me miré en el espejo que colgaba en una pared de la oficina. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos cansados pero decididos. Sabía lo que tenía que hacer. Con pasos silenciosos, salí de la oficina y me dirigí al dormitorio principal. Ramón dormía profundamente, roncando suavemente. Por un momento, me quedé mirándolo, recordando al hombre del que me había enamorado, preguntándome en qué momento se había convertido en este extraño que yacía ante mí. Sacudiendo esos pensamientos, comencé a moverme con propósito. Recogí documentos importantes, joyas, cualquier cosa que pudiera necesitar. Todo lo hacía con una calma que me sorprendía a mí misma. Mientras empacaba, mi mente repasaba los eventos de la noche anterior una y otra vez. El ataque de Marisol, la pasividad de Ramón, la súbita claridad con la que ahora veía mi situación. Cada recuerdo reforzaba mi resolución. Una parte de mí quería despertarlos, confrontarlos una última vez, exigir explicaciones. Pero sabía que eso solo llevaría a más manipulaciones, más mentiras. No, la única forma de salir de esta situación era en silencio, con la misma discreción con la que ellos habían construido esta jaula dorada a mi alrededor. Cuando terminé de empacar lo esencial, me senté en el borde de la cama, mirando a Ramón por última vez. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento el amor se había convertido en complicidad y traición? Con un suspiro, me levanté y salí de la habitación. El resto de la casa estaba en silencio, solo interrumpido por el ocasional ronquido de Marisol desde la habitación de invitados. Mientras caminaba por el pasillo, cada paso me alejaba más de la vida que había conocido y me acercaba a un futuro incierto pero mío. Al llegar a la puerta principal, me detuve un momento. Miré atrás, hacia la casa que había sido mi hogar y mi prisión. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, pero la sequé rápidamente. No era momento de llorar. Era momento de actuar. Con una respiración profunda, abrí la puerta y salí a la fresca mañana valenciana. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Un nuevo día, una nueva vida. Mientras caminaba hacia el coche que había estacionado estratégicamente la noche anterior, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. El dolor en mi espalda seguía ahí, un recordatorio constante de lo que había dejado atrás, pero con cada paso que daba, me sentía más ligera, más fuerte. Arranqué el coche y miré por última vez la casa en el espejo retrovisor. Sabía que esto era solo el comienzo, que los días que vendrían estarían llenos de desafíos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Mientras conducía hacia un destino aún incierto, una sonrisa se dibujó en mis labios. La vieja Carmen había muerto anoche, golpeada por un bate de béisbol y la traición de quienes decían amarla. Pero de sus cenizas, una nueva Carmen había surgido. Más fuerte, más sabia y, sobre todo, libre. La imagen de Ramón, parado en la puerta del despacho mientras su madre me agredía, se había grabado a fuego en mi mente. En los días que siguieron a mi huida, esa escena se repetía una y otra vez en mis pensamientos, como una película macabra que no podía detener.
Me había instalado en un pequeño apartamento en las afueras de Barcelona, una ciudad lo suficientemente grande como para perderme en ella, pero lo suficientemente lejos de Valencia como para sentirme segura. Cada mañana, al despertar en esta nueva realidad, sentía una mezcla de alivio y desconcierto. ¿Cómo había llegado a este punto? Recordaba vívidamente el momento en que vi a Ramón en la puerta. Sus ojos, esos ojos que tantas veces me habían mirado con amor, ahora estaban vacíos, distantes. No había shock, no había indignación, ni siquiera preocupación. Solo una aceptación silenciosa de lo que estaba sucediendo. Ramón, susurré para mí misma, sentada en el pequeño balcón de mi nuevo hogar temporal, ¿en qué momento te perdí? Los recuerdos de nuestro matrimonio, que una vez fueron cálidos y reconfortantes, ahora parecían teñidos de una sombra siniestra. Cada gesto de amor, cada promesa, cada momento compartido, cuánto de eso había sido real y cuánto una elaborada farsa. Pensar en los últimos años era como mirar un rompecabezas cuyas piezas nunca habían encajado realmente, pero que yo me había esforzado en forzar para crear una imagen de felicidad. Ahora, con la claridad que da la distancia, podía ver los patrones que antes había ignorado obstinadamente. Recordé la primera vez que Ramón me habló de los problemas financieros de su madre. Había sido unos meses después de nuestra boda, durante una cena romántica. Carmen, cariño, había dicho, tomando mi mano por encima de la mesa, estoy preocupado por mamá. Las cosas no van bien con su negocio. En ese momento, mi corazón se había llenado de compasión. Oh, Ramón, lo siento mucho. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? Su rostro se había iluminado de una manera que ahora reconocía como calculadora. Bueno, si pudiéramos prestarle un poco de dinero para que se recupere. Y así había comenzado. Un pequeño préstamo aquí, una ayuda allá. Poco a poco, sin darme cuenta, me había convertido en el soporte financiero de una familia que me veía más como un medio que como un miembro. Las señales habían estado ahí desde el principio. La forma en que Marisol siempre parecía necesitar más, como Ramón siempre tomaba su lado en las discusiones, como mis opiniones y preocupaciones eran sutilmente desestimadas. Eres tan buena con los números, cariño, solía decir Ramón cuando intentaba discutir sobre los gastos excesivos de su madre. Pero a veces te preocupas demasiado. La familia es más importante que el dinero, ¿no crees? Y yo, tonta de mí, había sentido, creyendo que estaba haciendo lo correcto, que estaba siendo una buena esposa y nuera. Había confundido manipulación con amor, explotación con gratitud. El día del ataque, cuando vi a Ramón en la puerta, fue como si un velo se levantara de mis ojos. En ese momento de claridad brutal, vi nuestro matrimonio por lo que realmente era, una farsa, una elaborada actuación diseñada para mantenerme dócil y generosa. Ramón no era el hombre amoroso y dedicado que yo creía. Era un cómplice, un actor en una obra cuyo único propósito era extraer hasta el último céntimo de mi cuenta bancaria. Y yo, la supuesta empresaria astuta, había caído en la trampa más vieja del mundo, el amor. Mientras miraba el atardecer desde mi nuevo balcón, sentí una mezcla de emociones que amenazaba con ahogarme. Rabia hacia Ramón y Marisol por su traición. Vergüenza por haber sido tan ciega. Miedo por lo que el futuro podría deparar. Pero sobre todo, sentía una profunda tristeza por la pérdida de lo que creía tener. Los días pasaban lentamente en mi nuevo refugio. Alternaba entre momentos de determinación feroz y periodos de duda paralizante. ¿Había hecho lo correcto al huir? ¿Debería haber confrontado a Ramón una última vez? ¿Había alguna posibilidad, por remota que fuera, de que todo fuera un terrible malentendido? Pero entonces, como un relámpago, el recuerdo del bate golpeando mi espalda y la mirada impasible de Ramón volvían a mí, disipando cualquier duda. No, no había malentendido. Lo que había vivido era real, y la única persona que no lo había visto hasta ahora era yo. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos que había logrado llevarme, encontré una foto de nuestra boda. Ramón y yo sonreíamos a la cámara, nuestros rostros radiantes de felicidad. Marisol estaba a un lado, con una sonrisa que ahora reconocía como calculadora. ¿Cómo pude ser tan ciega?, murmuré, pasando mi dedo por la imagen. En ese momento, recordé una conversación que había tenido con mi mejor amiga, Laura, poco después de anunciar mi compromiso con Ramón.
Carmen, me había dicho Laura con preocupación en sus ojos, ¿estás segura de esto? Apenas lo conoces, y su relación con su madre me parece extraña. En ese momento, había descartado sus preocupaciones con una risa. Oh, Laura, estás exagerando. Ramón es maravilloso, y Marisol es un encanto. Solo están muy unidos, eso es todo. Ahora, esas palabras resonaban en mi mente con una ironía amarga. ¿Cuántas personas habían intentado advertirme y yo las había ignorado, cegada por lo que creía que era amor? Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. Contacté con algunos colegas de confianza, explicándoles vagamente que estaba pasando por una situación personal difícil y necesitaba tiempo. Para mi sorpresa y alivio, la mayoría se mostró comprensiva y dispuesta a ayudar. Empecé a trabajar remotamente en algunos proyectos, más para mantener mi mente ocupada que por necesidad financiera. Gracias a mi previsión y a las cuentas que Ramón y Marisol desconocían, tenía suficientes recursos para mantenerme durante un buen tiempo. Sin embargo, el verdadero desafío no era financiero, sino emocional. Cada día era una batalla contra los recuerdos, contra la tentación de llamar a Ramón y exigir explicaciones, contra el impulso de volver a la vida que conocía, por tóxica que fuera. Una noche, incapaz de dormir, decidí escribir todo lo que sentía. Abrí mi laptop y comencé a teclear, dejando que las palabras fluyeran sin censura. Querido Ramón, aunque ya no sé si mereces ese título, hay tantas cosas que quiero decirte, tantas preguntas que necesito hacer. ¿Cuándo dejaste de amarme? ¿O acaso nunca lo hiciste? ¿Fue todo una elaborada mentira desde el principio? Recuerdo la primera vez que me presentaste a tu madre. Estabas tan orgulloso, tan feliz de que las dos mujeres más importantes de tu vida se conocieran. Ahora me pregunto si ya entonces estabas planeando cómo usarnos a ambas. ¿Sabes lo que más me duele? No es el dinero, aunque la traición financiera es profunda. No es el golpe físico, aunque la marca en mi espalda aún me recuerda ese momento de terror. Lo que más me duele es darme cuenta de que el hombre que creía que eras, el hombre del que me enamoré, nunca existió realmente. Estuviste allí, Ramón. Viste a tu madre atacarme y no hiciste nada. En ese momento, entendí que para ti, yo nunca fui una esposa, una compañera, ni siquiera un ser humano. Fui un medio para un fin, un banco andante para ti y tu madre. Parte de mí quiere odiarte, quiere gritar y maldecir tu nombre. Pero otra parte, una parte que odio admitir que existe, aún te ama. O más bien, ama la idea de ti, el Ramón que creí conocer. ¿Cómo pudiste, Ramón? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos cada noche, besarme, decirme que me amabas, sabiendo que todo era una mentira? ¿Cómo pudiste ver a tu madre abusar de mí, física y emocionalmente, y no hacer nada? Quiero entender, necesito entender. Pero al mismo tiempo, sé que ninguna explicación será suficiente. Ninguna razón justifica lo que me hiciste, lo que me hicieron. Así que aquí estoy, empezando de nuevo. Lejos de ti, lejos de la vida que construimos juntos. Y aunque duele, aunque cada fibra de mi ser grita por la injusticia de todo esto, sé que es lo correcto. Ya no soy la Carmen que conociste, la mujer ingenua que creía en cuentos de hadas y en el amor incondicional. Esa Carmen murió la noche que te vi parado en esa puerta, observando impasible mientras tu madre me atacaba. La nueva Carmen es más fuerte, más sabia y, sobre todo, está decidida a no volver a ser víctima nunca más. Adiós, Ramón. Espero que algún día te des cuenta de lo que perdiste, de lo que destruiste. Y espero que cuando ese día llegue, el peso de tus acciones te persiga como me persiguen a mí los recuerdos de lo que creí que teníamos. Cuando terminé de escribir, las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Pero por primera vez en semanas, no eran lágrimas de tristeza o autocompasión. Eran lágrimas de liberación, de catarsis. Guardé el documento, sabiendo que nunca lo enviaría. No era para Ramón, era para mí. Era mi forma de cerrar un capítulo, de despedirme no solo de él, sino de la versión de mí misma que había permitido que todo esto sucediera. Esa noche, mientras miraba por la ventana hacia las luces de Barcelona, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor seguía ahí, probablemente siempre lo estaría en algún nivel. Pero junto a él,
crecía algo nuevo, determinación. Ya no era la víctima en esta historia. Era la sobreviviente, la protagonista de mi propia vida. Y aunque el camino por delante parecía incierto y aterrador, sabía una cosa con certeza: nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir pequeña o insignificante. El matrimonio que creí tener había sido una ilusión, una elaborada mentira. Pero de las cenizas de esa mentira, estaba emergiendo una nueva Carmen. Una mujer que no necesitaba un príncipe azul ni una familia postiza para sentirse completa. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, iluminando mi pequeño apartamento con una luz nueva y esperanzadora, tomé una decisión. Esta no sería una historia de víctimas y villanos. Sería una historia de renacimiento, de redescubrimiento. Y yo, Carmen, sería la autora de cada página a partir de ahora. La noche del ataque, después de que Ramón y Marisol finalmente se retiraran a sus habitaciones, me quedé sola en mi oficina, temblando no solo de dolor físico sino también de una mezcla tóxica de miedo, ira y determinación. Sabía que tenía que actuar rápido, pero también con cautela. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión medida. Con manos temblorosas, encendí mi ordenador portátil y comencé a trabajar. Lo primero que hice fue acceder a todas mis cuentas bancarias. Como empresaria experimentada, siempre había mantenido algunas cuentas separadas, una precaución que ahora agradecía más que nunca. Rápidamente, inicié transferencias de todas las cuentas conjuntas que compartía con Ramón hacia una cuenta secreta que había abierto años atrás en un momento de intuición que ahora parecía profética. «Lo siento, Ramón», murmuré mientras veía los números cambiar en la pantalla. «Pero esto ya no es un matrimonio, es una guerra financiera». A continuación, me enfoqué en los investimentos que Marisol había realizado con mi dinero. Durante meses, había estado rastreando cada centavo que salía de nuestras cuentas, una costumbre que Ramón solía criticar como obsesiva. Ahora, esa obsesión estaba dando sus frutos. Tenía registros detallados de cada inversión, cada compra, cada transacción que Marisol había realizado. Con una mezcla de satisfacción y amargura, comencé el proceso de liquidar esas inversiones y transferir los fondos a mi cuenta secreta. «Considéralo un reembolso por servicios no prestados, Marisol», pensé mientras confirmaba cada transacción. El proceso me llevó horas. El cielo comenzaba a aclararse cuando finalmente terminé con la parte financiera de mi plan. Mis ojos ardían por la falta de sueño y el estrés, pero no podía darme el lujo de descansar. Aún quedaba mucho por hacer. Me levanté de mi silla, estirando mi cuerpo dolorido. El golpe en mi espalda pulsaba con cada movimiento, un recordatorio constante de por qué estaba haciendo todo esto. Me acerqué a la ventana y miré hacia el jardín que una vez había sido mi orgullo y alegría. ¿Cuántas tardes había pasado allí, soñando con un futuro que ahora sabía que nunca existiría? Con un suspiro, me alejé de la ventana y comencé la siguiente fase de mi plan. Saqué una pequeña maleta del armario y comencé a llenarla con documentos importantes: pasaporte, certificados, contratos, todo lo que pudiera necesitar para reconstruir mi vida. Luego, me dirigí a la caja fuerte oculta detrás de un cuadro en la pared. Ramón nunca había sabido de su existencia, otro secreto que había mantenido por precaución. Dentro de la caja fuerte estaban mis joyas más valiosas, tanto en términos monetarios como sentimentales. El collar de perlas que había heredado de mi abuela, los pendientes de diamantes que me había regalado a mí misma cuando cerré mi primer gran contrato, el anillo de compromiso que Ramón me había dado y que ahora parecía burlarse de mí con su brillo. Lo tomé entre mis dedos, considerando por un momento arrojarlo por el inodoro. Pero no, cada pieza tenía un valor, y necesitaría todos los recursos posibles para lo que venía. Con las joyas y el dinero en efectivo que guardaba en la caja fuerte, mi maleta estaba casi completa. Solo faltaba una cosa más. Me dirigí al armario y saqué una pequeña caja del fondo. Dentro estaban las últimas fotos que tenía de mis padres, algunos recuerdos de mi infancia, cosas que no tenían valor monetario pero que eran invaluables para mí. Mientras guardaba la caja en la maleta, escuché un ruido en el pasillo. Mi corazón se detuvo por un momento, temiendo que Ramón o Marisol se hubieran despertado. Pero después de unos segundos de silencio, me di cuenta de que solo había sido mi imaginación hiperactiva. Aún así, el susto me recordó que el tiempo se agotaba. Con la maleta lista,
me senté en la cama y saqué mi teléfono. Con dedos temblorosos, marqué un número que había memorizado hace semanas, cuando las primeras semillas de duda sobre mi matrimonio comenzaron a germinar. «Hola», respondió una voz somnolienta al otro lado de la línea. «Miguel, soy Carmen», susurré, temiendo que mi voz pudiera despertar a los otros ocupantes de la casa. «Necesito tu ayuda. Es hora». Miguel era el dueño de una empresa de mudanzas que había contratado en secreto semanas atrás. Le había pagado una suma considerable para que estuviera disponible 24/7, explicándole vagamente que podría necesitar sus servicios de manera urgente y discreta. «Entendido, señora Carmen», respondió Miguel, su voz ahora completamente despierta. «Estaremos allí en 30 minutos». Colgué el teléfono y me permití un momento de alivio. Las piezas estaban en su lugar. Ahora solo tenía que mantener la calma y esperar. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Cada crujido de la casa, cada sonido lejano de tráfico, me hacía saltar. Imaginaba a Ramón despertándose, descubriendo mi plan, tratando de detenerme. O peor aún, a Marisol, con ese bate de béisbol en sus manos. Pero nada de eso sucedió. Cuando escuché el suave ronroneo de un motor acercándose a la casa, miré por la ventana y vi el camión de mudanzas de Miguel estacionando discretamente en la calle. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, bajé las escaleras y abrí la puerta principal. Miguel y su equipo, 4 hombres fornidos con expresiones profesionales y discretas, entraron en silencio. «Señora Carmen», susurró Miguel, «estamos listos». «¿Qué necesita que hagamos?» Tomé una respiración profunda y respondí, «Todo. Quiero que se lleven todo». Los siguientes 90 minutos fueron una sinfonía silenciosa de eficiencia. El equipo de Miguel trabajó con una precisión casi militar, empacando y cargando muebles, electrodomésticos, cuadros, todo lo que podían mover sin hacer demasiado ruido. Yo los guiaba con gestos y susurros, indicando qué tomar y qué dejar. Mientras los veía trabajar, una parte de mí no podía creer lo que estaba haciendo. Estaba desmantelando mi vida, borrando cada rastro de los últimos años como si nunca hubieran existido. Pero otra parte, una parte más fuerte y decidida, sabía que esto era necesario. Era mi declaración de independencia, mi forma de decir nunca más. A medida que la casa se vaciaba, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Cada mueble que salía por la puerta era un recuerdo doloroso que dejaba atrás, cada cuadro descolgado era una mentira que ya no tendría que ver cada día. Finalmente, cuando el último camión se llenó, Miguel se acercó a mí. «Está hecho, señora Carmen. ¿Hay algo más que podamos hacer por usted?» Miré alrededor de la casa ahora vacía. Las paredes desnudas y los espacios vacíos donde antes había muebles parecían gritar la verdad que había estado ignorando durante tanto tiempo. Este lugar nunca había sido realmente mi hogar. «No, Miguel. Has hecho más que suficiente. Gracias». Después de que Miguel y su equipo se fueran, me quedé sola en la casa vacía. El silencio era ensordecedor, roto solo por el ocasional crujido de la madera y los ronquidos distantes de Ramón y Marisol, ajenos al terremoto que acababa de sacudir sus vidas. Con pasos lentos, recorrí cada habitación una última vez. La cocina donde había preparado tantas cenas familiares, creyendo que estaba nutriendo amor cuando en realidad estaba alimentando la avaricia. El salón donde habíamos celebrado cumpleaños y aniversarios, cada recuerdo ahora teñido de duda y traición. El dormitorio que había compartido con Ramón, donde cada «te amo» susurrado en la oscuridad ahora parecía una cruel mentira. Finalmente, llegué a mi oficina. El lugar donde todo había cambiado, donde la venda había caído de mis ojos de la manera más dolorosa posible. El bate de béisbol ya no estaba en la pared, lo había empacado como evidencia. Pero podía ver la marca que había dejado, un recordatorio silencioso de la violencia que había desencadenado todo esto. Saqué de mi bolso un sobre y lo coloqué sobre el escritorio vacío. Dentro había 3 cosas: los papeles de divorcio, una orden de alejamiento contra Ramón y Marisol, y una breve nota que simplemente decía: «Lo sé todo. Adiós». Con un último vistazo a la habitación, cerré la puerta y me dirigí a la salida. Mis pasos resonaban en la casa vacía, cada eco un recordatorio de lo que estaba dejando atrás y lo que me esperaba por delante.
Al llegar a la puerta principal, me detuve un momento. Parte de mí quería gritar, despertar a Ramón y Marisol, enfrentarlos una última vez. Pero sabía que eso solo traería más dolor y posiblemente peligro. No, esta salida silenciosa era mi última jugada, mi forma de recuperar el control. Con una respiración profunda, abrí la puerta y salí a la fresca madrugada valenciana. El cielo comenzaba a aclararse, las primeras luces del amanecer pintando el horizonte de tonos rosados y dorados. Un nuevo día estaba comenzando, y con él, una nueva vida para mí. Mientras caminaba hacia mi coche, estacionado discretamente a una cuadra de distancia, sentí una mezcla de emociones abrumadoras. Miedo por lo desconocido que me esperaba. Tristeza por los sueños y esperanzas que estaba dejando atrás. Pero sobre todo, sentí un alivio abrumador y una sensación creciente de libertad. Entré en mi coche y encendí el motor. Mientras me alejaba de la que una vez fue mi casa, vi por el espejo retrovisor cómo las luces del dormitorio principal se encendían. Ramón o Marisol se habían despertado, probablemente alertados por el sonido de mi coche. Imaginé su confusión al recorrer la casa vacía, su shock al encontrar el sobre en mi oficina. Parte de mí deseaba poder ver sus rostros en ese momento, pero sabía que era mejor así. Mi venganza no sería ruidosa ni dramática. Sería silenciosa, calculada y devastadora. Mientras conducía hacia mi futuro incierto, las primeras lágrimas comenzaron a caer. Lágrimas de dolor, de rabia, de liberación. Pero a medida que el sol se alzaba en el horizonte, iluminando el camino ante mí, sentí que esas lágrimas también estaban lavando el pasado, preparándome para lo que vendría. No sabía exactamente qué me depararía el futuro, pero de una cosa estaba segura, ya no sería la víctima en mi propia historia. A partir de ahora, yo escribiría mi propio destino, y nadie, ni Ramón, ni Marisol, ni nadie más, tendría el poder de dictar los términos de mi vida. Con esa resolución en mente, aceleré hacia el amanecer, dejando atrás Valencia y los recuerdos de una vida que ya no era mía. El camino ante mí era largo e incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente libre. La mañana siguiente a mi huida fue un torbellino de emociones y actividades. Mientras me registraba en un hotel discreto en las afueras de Barcelona, imaginaba el caos que se estaría desarrollando en Valencia. Ramón y Marisol, despertando en una casa vacía, encontrando solo un sobre con papeles legales y una nota críptica. La imagen mental casi me hizo sonreír, pero el dolor en mi espalda me recordó que esto no era un juego. Apenas me instalé en la habitación del hotel, saqué mi teléfono y marqué un número que había memorizado semanas atrás. Despacho de la abogada Lucía Vega, ¿en qué puedo ayudarle?, respondió una voz profesional al otro lado de la línea. Soy Carmen Sánchez, dije, sorprendida por la calma en mi propia voz. Necesito hablar con Lucía urgentemente. Es sobre el caso que discutimos. Hubo un breve silencio antes de que la voz respondiera. Por supuesto, señora Sánchez. La comunico de inmediato. Lucía Vega era una de las mejores abogadas de familia en España. La había contactado en secreto semanas atrás, cuando las primeras sospechas sobre Ramón y Marisol comenzaron a tomar forma en mi mente. En ese momento, había sido solo una precaución. Ahora, era mi lifeline. Carmen, la voz de Lucía sonaba preocupada. ¿Ha sucedido algo? Todo, respondí, y procedí a contarle los eventos de la noche anterior y mi subsecuente huida. Lucía escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas puntuales. Cuando terminé mi relato, hubo un momento de silencio antes de que hablara. «Has hecho lo correcto, Carmen», dijo con firmeza. «Ahora, necesitamos movernos rápido. ¿Tienes las grabaciones de las cámaras del condominio?» Asentí, aunque sabía que no podía verme. «Sí, las descargué antes de irme. Las tengo en un pendrive encriptado». «Excelente. Lo primero que haremos será presentar una denuncia formal por agresión física y extorsión. Con las grabaciones como evidencia, tendremos un caso sólido». Las siguientes horas fueron un frenesí de actividad legal. Lucía y su equipo trabajaron incansablemente, preparando documentos, presentando denuncias, asegurando órdenes de protección.
Me sentía como si estuviera en el ojo de un huracán, observando cómo todo se movía a mi alrededor mientras yo permanecía en un estado de calma surreal. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas y mensajes de Ramón, de Marisol, incluso de algunos amigos comunes que ya se habían enterado de que algo estaba mal. Los ignoré todos, siguiendo el consejo de Lucía de no tener ningún contacto con ellos. A media tarde, recibí una llamada de Miguel, el dueño de la empresa de mudanzas. Señora Carmen, dijo, su voz tensa. Acabo de recibir una visita de la policía. Su marido ha denunciado un robo en su casa. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. ¿Qué les dijiste? Nada, señora. Como acordamos, negué tener conocimiento de cualquier mudanza en su dirección. Pero, creo que sospechan algo. Le agradecí su discreción y colgué, inmediatamente llamando a Lucía para informarle de este nuevo desarrollo. No te preocupes, me aseguró. Ya anticipamos esto. Tengo preparada una contrademanda por difamación y falsa denuncia. Ramón está cavando su propia tumba. Los días siguientes pasaron en un borrón de declaraciones policiales, reuniones con abogados y largas noches de insomnio en la habitación del hotel. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ramón, imperturbable mientras su madre me atacaba. Esa imagen se había convertido en mi combustible, alimentando mi determinación de ver esto hasta el final. Una semana después de mi huida, recibí la noticia de que Marisol había sido detenida. Las grabaciones de las cámaras del condominio eran evidencia irrefutable de la agresión. Verla esposada en las noticias, su rostro una máscara de indignación y sorpresa, me produjo una satisfacción que me avergonzó admitir. Ramón, por su parte, había perdido su trabajo. La noticia del escándalo se había extendido rápidamente en el mundo empresarial de Valencia, y su empresa, preocupada por la mala publicidad, lo había despedido sin contemplaciones. A medida que pasaban las semanas, mi caso ganaba fuerza. Las evidencias financieras que había recopilado meticulosamente durante meses demostraban un patrón claro de extorsión y abuso económico. Cada transacción, cada préstamo, cada gasto extravagante de Marisol se convirtió en un clavo más en el ataúd de su defensa. El juicio, cuando finalmente llegó, fue una experiencia surreal. Sentada en la sala del tribunal, viendo a Ramón y Marisol al otro lado, apenas podía creer que estas eran las personas que una vez había considerado familia. Ramón parecía haber envejecido años en solo unos meses, su rostro demacrado y ojeroso. Marisol, por su parte, mantenía una fachada de indignación, como si ella fuera la verdadera víctima en todo esto. Testigo tras testigo, evidencia tras evidencia, vi cómo se desentrañaba la elaborada red de mentiras y manipulaciones que habían tejido a mi alrededor. Amigos comunes expresaron su shock al descubrir la verdadera naturaleza de nuestra relación. Expertos financieros detallaron el alcance del abuso económico. Y finalmente, las grabaciones de seguridad mostraron a todos la brutal realidad de lo que había sucedido esa noche en mi oficina. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí como si estuviera fuera de mi cuerpo, observando a una extraña contar mi historia. Hablé de los años de manipulación sutil, de cómo mi generosidad había sido explotada, de cómo mi amor se había convertido en una herramienta para controlarme. Y finalmente, describí esa noche fatídica, el ataque, la traición final de ver a Ramón parado en la puerta, imperturbable ante la violencia contra su propia esposa. Durante todo mi testimonio, mantuve mis ojos fijos en el juez, negándome a mirar a Ramón o Marisol. Pero podía sentir sus miradas, Ramón con una mezcla de vergüenza y resentimiento, Marisol con una furia apenas contenida. El veredicto, cuando finalmente llegó 6 meses después de mi huida, fue una victoria absoluta. Marisol fue condenada a 4 años de prisión por agresión física y extorsión. Ramón, aunque no fue a prisión, fue encontrado cómplice del abuso económico y obligado a pagar una compensación sustancial. Salí del juzgado sintiéndome extrañamente vacía. Había ganado, sí, pero ¿a qué costo? Los últimos años de mi vida se sentían como un sueño del que finalmente había despertado, solo para encontrar que la realidad era aún más cruel. Los meses siguientes fueron un periodo de reconstrucción. Con el dinero recuperado y la compensación adicional, tenía los recursos para empezar de nuevo. Decidí quedarme en Barcelona, lejos de los recuerdos y las conexiones en Valencia. Poco a poco,
comencé a reconstruir mi imperio empresarial. Fue un proceso lento y a menudo doloroso. Había días en que la depresión me golpeaba con fuerza, días en que cuestionaba cada decisión que había tomado. Pero con cada pequeño éxito, con cada nuevo contrato firmado, sentía que recuperaba un poco más de mí misma. 3 años después de aquella noche fatídica, me encontré sentada en la oficina de mi nueva empresa en Barcelona. Había expandido mi negocio, creando una red de empresas tecnológicas que estaban revolucionando el mercado español. Miré por la ventana hacia el bullicioso paisaje urbano, reflexionando sobre el camino que me había llevado hasta aquí. En ese momento, mi asistente entró con el periódico del día. Pensé que le interesaría ver esto, señora Sánchez, dijo, señalando un pequeño artículo en la sección local. El artículo hablaba de Ramón y Marisol. Después de que Marisol cumpliera su sentencia, ambos se habían mudado a un pequeño apartamento en un barrio periférico de Valencia. Vivían de la pensión mínima de la Seguridad Social, Ramón incapaz de encontrar trabajo debido al escándalo que aún perseguía su nombre. Leí el artículo varias veces, esperando sentir algo. Satisfacción, quizás, o incluso lástima. Pero lo único que sentí fue una profunda indiferencia. Ramón y Marisol ya no tenían poder sobre mí, ni siquiera el poder de provocar una emoción. Devolví el periódico a mi asistente y me volví hacia la ventana nuevamente. El sol de la tarde bañaba Barcelona en un resplandor dorado, y por un momento, me permití sentir una oleada de orgullo y gratitud. Había sobrevivido, había triunfado, y lo había hecho en mis propios términos. Saqué mi teléfono y marqué un número familiar. Lucía, dije cuando mi abogada y ahora amiga respondió. ¿Recuerdas esa fundación de la que hablamos? La que ayudaría a víctimas de abuso doméstico y financiero. Creo que es hora de hacerla realidad. Mientras Lucía expresaba su entusiasmo al otro lado de la línea, sentí una sonrisa genuina formarse en mis labios. Sí, había perdido mucho en los últimos años. Pero también había ganado algo invaluable, la fuerza para no solo sobrevivir, sino para prosperar y usar mi experiencia para ayudar a otros. Miré una vez más hacia el horizonte de Barcelona, mi nueva ciudad, mi nuevo hogar. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades. Y esta vez, cada paso de ese futuro sería en mis propios términos. La Carmen que una vez había sido, la esposa ingenua y manipulada, había muerto aquella noche en Valencia. Pero de sus cenizas había surgido una nueva Carmen, más fuerte, más sabia y, sobre todo, dueña de su propio destino. Y mientras el sol se ponía sobre Barcelona, iluminando el cielo con tonos de oro y rosa, sentí una paz que no había experimentado en años. El camino había sido duro, pero cada paso, cada lágrima, cada momento de duda, había valido la pena. Porque ahora, finalmente, era verdaderamente libre.